Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Listo, vamos al grano. En este caso vamos a aprender a liquidar el devengado en la nómina. Entonces, muchachos, vamos a colocar la definición de devengado. En este caso, vamos a definir el devengado. ¿Qué es el devengado y qué lo conforma? ¿Listo? En un segundo yo voy a abrir aquí un espacio más para poder escribir y poder tener bien claro el concepto. Entonces, devengado. Este corresponde a todos los conceptos por los que un empleado, recibe una remuneración, ¿de acuerdo? Recibe una remuneración. Ejemplo, pueden ser horas extras, comisiones, auxilio de transporte, entre otras, ¿no es cierto? Bonificaciones pueden ser también. Bonificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos es lo que un trabajador puede recibir al final de su quincena o al final del pago de su salario. ¿De acuerdo? Entonces, que esto quede bien claro, voy a colocarlo acá. Ustedes ponen allá en sus cuadernos una nota muy grande donde diga la definición de devengado. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a liquidar. Entonces yo acá ya tengo un cuadro predeterminado en el cual están los nombres de los trabajadores, el cargo de estas personas, esto es un ejemplo, ¿no? Y el salario de cada una, los días trabajados y el devengado, como acabamos de mencionarlo, que son todos los conceptos, por ejemplo, las horas extras, las comisiones, las bonificaciones, el auxilio de transporte y el total devengado. ¿Cuánto es el total devengado de esa persona? Vamos a correr un poquito acá. ¿Listo? Entonces empezamos. En este caso, bueno, como nota importante, vamos a colocar acá, muchachos, para que no se les olvide, el salario mínimo, SMLB, ustedes ya saben que es el salario mínimo, para el año 2023 será 1.160.000. Esto no se les puede olvidar. Y el auxilio de transporte, para el año 2023 será 140.606. ¿Listo? Estos son datos que tenemos que tener presentes para hacer la nómina. Tenemos que tener bien presente estos datos. Vamos a ampliarlo acá como dato importante. Ustedes lo ponen en sus anotaciones. Igual yo les voy a dejar este Excel en el link. Entonces, importante que ustedes tengan presente estos datos que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades y en las clases presenciales también lo he dado. Entonces, tenemos acá, muchachos, el salario básico del gerente, en este caso Carolina, ¿no es cierto? Lo vamos a liquidar. Inicialmente Carolina hizo un acuerdo con el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Con el empresario, con la empresa, con recursos humanos, que su salario iba a ser 1.230.000 pesos. Pero en ese mes Carolina solo trabajó 27 días. Escuchen acá, 27 días. Ella no trabajó los 30 días. Por ende, pues su salario básico no va a llegar de 1.230.000. ¿Por qué? Porque solo trabajó 27 días. Y como nosotros sabemos, ya tenemos en nuestro conocimiento que
a nosotros nos pagan son los 30 días del mes, pues en ese caso de Carolina solo nos van a pagar 27 días, 28, 29 y 30 no. Entonces, esos 3 días que ella faltó, pues nos lo van a descontar. Nosotros tenemos que descontarle en este caso a Carolina 3 días. ¿Cómo hacemos ese descuento de esos 3 días? Pues esto es así muy fácil, muchachos. Vamos a poner 1.230.000, lo vamos a dividir en 30 días porque son 30 días del mes, ¿no es cierto? Y luego lo vamos a multiplicar por 27 días que trabajan. En este caso, el salario básico de Carolina será 1.107.000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ella no trabajó todos los 30 días. Voy a poner acá la fórmula para que ustedes vean cómo lo hice en cámara lenta. Entonces, vamos a poner 1.200.000, no lo voy a colocar con fórmula, 1.230.000 lo vamos a dividir por 30 para saber cuánto vale el día. Y luego lo vamos a multiplicar por los 27 días que trabajo. Esta es la fórmula. Entonces, en este caso, pues 1.230.000 dividido 30 me va a dar 41.000 pesos que vale el día de Carolina. Ahora, ¿cuántos días trabajó? 27 días. Entonces, 41 lo voy a multiplicar por 27. Entonces, este es lo que ella va a ganar. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cositas tenemos que tenerlas presentes, que es lo que Carolina le van a pagar porque faltó 3 días del mes. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a poner un dato informativo. Las horas extras ya nosotros las sabemos liquidar. Entonces, como dato informativo y para que esta clase no sea tan larga y ustedes entiendan más rápido, voy a poner como dato informativo que Carolina se va a ganar 120.000 pesos de horas extras que tuvo ella. ¿De acuerdo? Ella se ganó 120. En comisiones, ustedes saben que las comisiones son comisiones más que todo por venta y que Carolina en este caso puede trabajar en un almacén y que ella tiene su salario básico, más sin embargo ella hizo unas ventas en el mes y por esas ventas le pagaron unas comisiones. Ya hicimos la liquidación previamente, entre paréntesis, y vamos a poner que Carolina tiene unas comisiones de 50.000 pesos. Ahora, tenemos también que tener muy presente que el auxilio de transporte solo van a tener beneficio a aquellas personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, importante. ¿Cuántos son 2 salarios mínimos? Voy a poner acá 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, perdón. Mínimos. Pues es muy fácil. ¿Cuánto será? Pues 1.160.000 multiplicado por 2, pues 2 salarios mínimos son 2.320.000. En este caso, Carolina tiene o gana 1.230.000. Entonces, Carolina es beneficiaria, a ella le van a dar un auxilio de transporte porque ella todavía está entre los 2 salarios mínimos, o sea, ya no se pasa esos 2 salarios mínimos. Es decir, que Carolina tiene el derecho a auxilio de transporte, pero lo mismo, ella no trabajó los 30 días, trabajó solo 27. Entonces, 3 días le van a descontar del auxilio de transporte, es decir, que Carolina, el auxilio de transporte son 140.606, lo vamos a dividir por 30 y lo vamos a multiplicar luego por 27 días que fueron los que ella trabajó. Entonces a Carolina le van a dar y le van a reconocer 126.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el de auxilio de transporte? Lo mismo. Vamos a ponerlo aquí sin fórmula. Vamos a poner que el auxilio de transporte son 104.606 dividido 30 para saber cuánto le corresponde el día de Carolina en su auxilio de transporte y luego lo multiplicamos
luego lo multiplicamos por los 27 días que trabaja. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula, miren, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, esto, resumidas cuentas, son 140.606 dividido 30 multiplicado los 27 días. Bueno, aquí ya ocurrió algo. Bueno, aquí le damos que sí para que haga la corrección solito. Entonces, esta es la fórmula para hallar, fórmula para hallar lo del auxilio de transporte cuando la persona trabaja menos de los días establecidos. ¿Sí? Menos de auxilio de transporte. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a poner para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual este Excel se los voy a adjuntar para que ustedes no se me vayan a perder. Y esta es la fórmula para lo del auxilio, para lo del salario básico. Coloquemos aquí salario básico. Espero que esté quedando claro para que no vamos a tener inconvenientes más adelante con el cálculo, porque esta clase la pueden ver muchas veces. Aquí le voy a colocar, ¿listo? ¿De acuerdo? Ahora, como aquí me dice que el devengado es la sumatoria, ¿no es cierto? Corresponde a todos los conceptos, entonces, ¿cuáles son los conceptos que tiene Carolina? En este caso, pues tiene, vamos a sumarle el auxilio de transporte, las horas extras, las comisiones y el auxilio de transporte. En este caso lo vamos a sumar, entonces yo vengo acá, le doy igual suma, sumamos salario básico, horas extras, comisiones, auxilio de transporte, cierro paréntesis, y el devengado de Carolina será 1.403.000. Pero ojo, nosotros tenemos que hallar el IBC. El IBC, como nosotros sabemos, es la base de cotización, ¿no es cierto? El ingreso base de cotización, voy a colocar acá, ingreso base de cotización. Con este ingreso base de cotización, nosotros vamos a liquidar la seguridad social que está en los demás cuadros que ustedes tienen en las hojas que yo les di en su momento y que ustedes deben de descargar, ¿de acuerdo? Entonces, importante, ¿cómo hallamos el IBC? Entonces, esto es otra fórmula para hallar el IBC. Fórmula del IBC es la siguiente. Pues es el devengado, menos el auxilio de transporte. Entonces, el devengado, y acá coloco, pongámoslo así, devengado, menos el auxilio de transporte. Lo vamos a restar y vamos a hallar el IBC. Entonces vamos a ponerlo acá, grande, para que ustedes tengan en cuenta que la fórmula del IBC es la resta. Esto me quedó aquí mal copiado, pero ya lo fórmula. Vamos a ponerlo como nota también. Todas esas fórmulas tienen que apuntarlas, chicos, para que ustedes no se me vayan a confundir y tengan claros los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula del IBC es el devengado menos el auxilio de transporte. Entonces, muy fácil. El devengado lo voy a restar con el auxilio de transporte. Entonces, el IBC de Carolina será 1.277.000 pesos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros estamos viendo en formación. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el segundo igual. Samuel, él es secretario, gana 1.289.000 y y tiene 28 días que fue a trabajar. O sea que a esta persona se le deben descontar 29 y 30, o sea, se le descuentan 2 días. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Aquí yo tengo la fórmula, miren. Aquí yo tengo la fórmula para poder descontarlo. En este caso, pues lo tomé con el ejemplo de Carolina.
Pero como yo lo voy a hacer con Daniel, y Daniel gana, 1.289.000, entonces tengo que saber el valor del día de Samuel. Entonces Samuel me dice que gana 1.289.000, véanlo acá, voy a ponerlo en rojo. Dice 1.289.000 dividido 30. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí salario, el salario lo dividido, colocarlo acá, dividido por los 30 por 30 días. Por 30 días. Y luego se multiplica por los días trabajados. Por los días trabajados. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ponerlo acá grandecito para que ustedes lo vean. No se vayan a confundir en este caso. Entonces, como a mí la fórmula me está diciendo, yo necesito saber cuánto vale el día y cuánto hay que pagarle a Samuel. Pues ya la fórmula me lo dice. Salario dividido por 30 días y luego se multiplica por los días trabajados. Entonces, en traducción, son 1.289.000 para el caso de Samuel. Aquí lo tengo, miren, 1.289.000 dividido en 30, multiplicado por 28 días. Por 28 días, ¿de acuerdo? Entonces, esto me da 1.289.000 dividido 30 multiplicado por 28 días. En este caso, a Samuel, su salario va a ser de 1.203.000. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo lo voy a poner para que ustedes lo tengan en el Excel y lo puedan repetir y puedan ver de dónde se sacó la cifra. 1.289.000 dividido 30 multiplicado 28 días. Entonces, esta persona se va a ganar 1.203.000. No se gana completo el salario porque, como les digo, faltó 2 días. En este caso tiene unas horas extras de 90.000 y tiene unas comisiones de 30.000. ¿Listo? ¿Qué pasó con Samuel? ¿Es apto para el auxilio de transporte? Claro, porque a mí me pagan o nosotros pagamos el auxilio de transporte hasta 2 salarios mínimos. Nosotros decimos que 2 salarios mínimos son 2.320.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, Samuel es apto, pero Samuel trabajó solo 28 días. Entonces, lo mismo. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? Pues 140.606 dividido 30 multiplicado los 28 días que trabajó. Entonces, en este caso, pues él no se va a ganar todo el salario, el auxilio de transporte, sino que le vamos a dar 131.000 pesos, como les dije anteriormente, porque solo fue a trabajar 28 días. Entonces, el devengado será la sumatoria del salario básico más los 90.000 pesos de las horas extras, más las comisiones, más el auxilio de transporte, en este caso son 1.454.000. Pero tenemos que hallar el IBC que nos va a servir para la liquidación de la seguridad social, que es un tema que viene más adelante después de este, ¿listo? Entonces, el IBC es el ingreso base de cotización y lo hallamos de la siguiente manera. Devengado, menos el auxilio de transporte. En este caso, pues el IBC de Carolina será 1.323.000. Lo mismo va a pasar con la recepcionista, pero ¿qué pasó con Felipe? Él tiene 28 días, lo mismo. Entonces, 4.580.000 dividido 30 para saber cuánto vale el día multiplicado 28. Entonces, son 4.274.000 pesos, ¿de acuerdo?
Entonces, para el ejemplo de Felipe, pues vamos a poner que se supone que 210 de horas extras y 45, repito, estos son datos informativos, ya estos datos nosotros los tenemos que hallar, pero para recortar y no hacer muy largo el video, pues vamos a poner un valor, como si ya lo hubiésemos liquidado. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe no tiene auxilio de transporte porque ya pasa los 2 salarios mínimos. Entonces, él no se hace beneficiario de ese auxilio de transporte. Entonces, en este caso, pues para Felipe no hay. ¿De acuerdo? Pero entonces sí vamos a sumar 4 millones. Vamos a colocarle la suma. 4 millones más horas extras, más comisiones. Y vamos a hallarle el IBC. El IBC, como ya les mencioné, es lo mismo porque pues igual aquí no tenemos nada. ¿Listo? Vamos a colocarle acá un color rojito indicando que no tenemos nada, entonces será lo mismo. ¿Qué pasó entonces con este vendedor de 2 millones? Este señor, ustedes tienen que ver que este señor sí trabajó los 30 días. Miren que él trabajó 30 días, entonces por ende su sueldo va a ser completo, los 2.580.000. Tiene unas horas extras de 60.000, como les mencioné, son datos informativos. Unas comisiones que previamente nosotros ya calculamos. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó con 2.580.000? ¿Será que este señor sí tiene auxilio de transporte? Tiene 2.320.000, son dos auxilios de transporte. A esta persona no le corresponde auxilio de transporte porque está ganando 2.580.000 y a mí me dice la ley que se deben de pagar el auxilio de transporte hasta 2 salarios, o sea, no alcanza. Entonces, vamos a hacer la sumatoria igual de 2.580.000 más las horas extras, más las comisiones. Vamos a cerrar paréntesis y luego vamos a hallar el IBC. ¿Listo? 1.800.000 de este auxiliar contable, trabaja 30 días. Quitémosle este sombreado de rojo. Y vamos, esta persona sí ganó los 1.800.000 porque trabajó los 30 días completos del mes. Es decir, que su salario básico es 1.800.000 completo. Tiene 20.000 de horas extras y tiene 56.000 de horas extras. Ya les indiqué cómo lo hacíamos. El auxilio de transporte, 1.800.000. Vamos a mirar, la ley me dice que hasta 2 salarios mínimos esta persona sí es apta para el auxilio de transporte. El auxilio de transporte para el 2023 son 140.606. ¿Listo? Y a mí me dice que el devengado de la sumatoria de todo ¿qué? De todo lo que, o todos los conceptos que recibe un empleado en el mes. Entonces vamos a sumar 1.800.000, perdón. Vamos a sumar 1.800.000 más las horas extras, las comisiones, el auxilio de transporte, en este caso 2.520.000, y a mí me dice que el IBC debo de tomar la resta del devengado menos el auxilio de transporte. ¿Listo, niños? Entonces miren, es importante, ya aprendimos hoy qué es el devengado, cómo lo hallamos, quién está sujeto al auxilio de transporte, o sea, quién se beneficia del auxilio de transporte y cómo hallamos cuando la persona trabaja menos de los 30 días. ¿De acuerdo? Este Excel lo voy a poner en los enlaces para que ustedes lo puedan descargar y por favor vean el video las veces que sea necesario. Es un video muy importante, una clase muy importante que vamos a necesitar más en todo el transcurso de la formación, muchachos. ¿Listo? Entonces no olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones de todas las actualizaciones que estamos haciendo en clase, ¿de acuerdo? Entonces que tengan una feliz tarde y un saludo para todos. Chao.